Bueno, vamos a conocer un poco más sobre este método que tiene que ver con transformar residuos de plástico, que son un mal de la actualidad, ¿no? Y que ocupan gran parte de los desechos que producimos cada día, cualquiera de nosotros, ¿eh? Así que ya tenemos en contacto a Elangeni Gilbert. Quiero preguntarle si es correcto la pronunciación de su nombre, ingeniera química del Instituto de Desarrollo Tecnológico de la Industria Química. Esto funciona en la Universidad Nacional del Litoral y es también un instituto dependiente del CONICET. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lucía y Analía, te saludamos desde Rosario. Ay, se nos cortó. Se nos cortó. Bueno, vamos a intentar ¿sí? comunicar. A ver si la tenemos. Sí. Ah, bueno. Elangeni, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, muy bien. Muchas gracias por el contacto. Lucía, Analía, te damos la bienvenida desde Rosario. Ayúdanos con la pronunciación de tu nombre, a ver si es correcto como lo dijimos. Repetinos. Elangeni. Creo que no te Hola. escuchamos. Si Ahí. vos nos escuchás a nosotros, Sí, yo la escucho perfecto. bien, ahí va. ¿Nos decías tu nombre? Elangeni. Bien, Elangeni. Me imagino que todo el mundo te termina llamando abreviadamente Elan, ¿no? O algo así mucho más cortito. Sí, Elan. Elan, Sí. Exacto, ahí va. Elan. Bueno, contanos un poco, porque venís trabajando desde hace tiempo en el tema de el reciclado y han puesto énfasis en transformar materiales industriales, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. Nosotros, como equipo, contanos cómo están trabajando, por favor. lo que estamos haciendo en realidad es soy parte de dos grupos, el grupo de polímeros y reactores de polimerización, que estudiamos todo lo que es síntesis polimérica, y también formo parte del grupo de química orgánica aplicada, que estudiamos lo que es síntesis orgánica. Lo que hicimos fue unir nuestras fuerzas y empezar a estudiar cómo podíamos, en vez de obtener materiales por polimerización, desobtener materiales sería depolimerizarlos para volver a obtener los ingredientes originales. Contame un poquito más de ese proceso de ayúdame con la palabra polimerización, ¿no? Polimerización. Cuando Claro, hablamos de polímeros, hablamos de plásticos, ¿no? Sí, no específicamente por definición, no todos los Bien. polímeros son plásticos, pero para lo que es lo que nos está preocupando a nosotros ahora, sí, en realidad. O sea, los residuos plásticos son polímeros. Bien. Sí, se obtienen a partir de monómeros. Del griego sería poli, muchos, meros, parte. Entonces, a partir de muchas moléculas, lo que se hace por el proceso de polimerización, se obtiene lo que también se llama en la academia una macromolécula. Bien. Una molécula muy grande. Bien. Al ser tan grande... Sí, perdóname. Y contame, sí, quiero que me detalles un poco ese proceso, ¿no? Al ser tan grande, Elan, ¿cómo sería? ¿Ibas a decir? Al ser tan grande, no la podemos... es muy difícil de degradar, de biodegradar, claro. Y cuando entra a nuestro cuerpo también. O sea, son moléculas que creamos nosotros y que los organismos vivos no las conocen. El primer polímero sintético se sintetizó en 1907, que no es nada para lo que es la historia de la humanidad. Entonces, como que de repente se llenó el mundo de estos plásticos que la naturaleza no sabe qué hacer. Y nosotros tampoco. Vemos el tema de los microplásticos que están en todos lados, los respiramos, los comemos, están en el agua, en los mares. Vieron también que está el tema de las aves marinas que están comiendo plásticos y que no lo saben digerir. Entonces terminan las aves con las pancitas llenas y mueren de inanición porque no pueden sacar ningún nutriente de estas macromoléculas enormes. Es así, venimos charlando con distintos investigadores que están trabajando el tema y que están alertando sobre la situación, ¿no? Digo, lo que vos decís en los peces, bueno, ya encontramos esas pequeñas partículas en todos lados porque vemos que van llegando a cada uno de, bueno, los seres vivos y en definitiva también a nosotros. Contame un poquito, digo, siempre cuando pensamos en los plásticos, hablamos de la idea de reciclarlos, de transformarlos, de cambiarle la forma, ¿no? O procesarlos para generar otra cosa, ¿no? Han estado muy de moda esta cuestión de triturarlos y poder generar otro tipo de superficies y hacer... Ustedes están trabajando en otro concepto totalmente distinto.
Sí, generalmente lo que se suele hacer en las plantas de reciclado es lo que se conoce como reciclado mecánico, que Ujú, sería agarrar un plástico, cortarlo muy chiquitito, ujú. fundirlo y volver a hacer un objeto. Ah, ahí hay varios inconvenientes que se van presentando, es que de tanto fundir y volver a moldear, va perdiendo las propiedades mecánicas, entonces Ujú. no es lo mismo un plástico virgen que uno que ya haya sido reprocesado. Y el otro problema que también se presenta siempre es la variedad, los distintos plásticos. Si miran alrededor van a ver que la mayoría de las, salvo metales y vidrios, todo lo otro es plástico generalmente, ¿no? Y son todos muy distintos. Hay plásticos que son blandos, como las gomas, hay plásticos que son muy duros. Entonces también es muy difícil fundirlos a todos y volver a hacer un objeto que sea homogéneo. O sea, Ujú. imagínense al tacto. Yo me imagino como que fuera una tortilla de papa que tenga los pedacitos, con poco Claro. huevo, que tenga los pedacitos de papa sin haberse fundido. Entonces lo más importante siempre es que nosotros en casa empecemos a separarlos de lo que es los restos orgánicos, por ejemplo, si uno los puede compostar mejor, y después los plásticos. Después en las cooperativas o donde se procesen, generalmente cada municipio tiene, o la idea es que tengan, un lugar donde los separen. Entonces los que funden de forma similar vayan por un lado, los que funden de forma similar por otro lado, y así sería más fácil poder reciclarlos. Esto es en lo que es el reciclado mecánico. Lo que hacemos nosotros es también romper estas cadenitas, prestándole mucha atención a cómo es la estructura química de ese polímero. Entonces hacemos cortes del tipo quirúrgico en determinados lugares y podemos volver a obtener las unidades constitutivas, con lo que los ingredientes que los armaron sería. Elan, te quería preguntar en ese sentido, por este concepto, ¿no? Que aparece, que es este de super reciclaje. Bueno, ¿cómo fue también el recorrido para llegar a esto que estás contándonos, ¿no? Que cambia también, imagino, el método de reciclado. Sí, yo estuve estudiando mucho lo que eran los métodos de polimerización y después estuve estudiando mucho lo que es la química orgánica y entonces por ese lado lo encaramos a qué pasa si en vez de polimerizar vamos para atrás. O sea, en vez de polimerizar empezamos a estudiar cómo revertir Claro. esas reacciones, de polimerizar. Bien. Lo que se hace en la industria es a partir de los ingredientes se hace una polimerización y se obtiene un polímero plástico. Lo que nosotros hacemos es, a partir del polímero plástico, hacer una depolimerización y volver a obtener los ingredientes originales. Lo que tiene de bueno esto también es que esos ingredientes originales muchas veces son derivados del petróleo, que cuando se sintetizó el primer polímero era algo que no servía, el petróleo no era... Ahora vieron que es motivo de guerras Sí. también. Sí. Entonces nosotros si depolimerizamos y volvemos a obtener los ingredientes originales que se puedan volver a usar, estamos también tratando de resolver ese problema. El problema de las guerras Sí. van a resolver también. O sea, Sí, Tiene un todos. montón de funciones. es impresionante esto. Quiero que me cuentes respecto al método, ¿no? Porque es muchas veces las cosas también se evalúan en cuánto cuesta llegar a ese proceso, ¿no? Que puede ser muy costoso, llevar mucho tiempo. Bueno, ¿cómo se llevan con todas estas variables que tiene que ver con lograr el método que ustedes con el que están trabajando? Nosotros desde el principio, desde que empezamos a trabajar en esto, tratamos de buscar que sea un método que se pueda implementar. Entonces, siempre estuvimos buscando que se trabaje a bajas temperaturas, con tiempos cortos, que los reactivos que utilicemos y los catalizadores sean económicos y accesibles en grandes escalas. Entonces, con eso lo tenemos bastante resuelto. Nosotros empezamos estudiando un tipo de plástico que es el policarbonato, generalmente el policarbonato es el policarbonato del bifenol A, el que más hay, es el de los dispensers. Los dispensers de agua suelen tener el bidón de color azul generalmente, Sí. ese material es policarbonato. Lo que son los vidrios de policarbonato, cuando los tipos blindados, ese material es policarbonato. Las mamaderas antes venían de policarbonato también, de policarbonato del bifenol A. Ese es el polímero que nosotros empezamos estudiando y estamos depolimerizándolo a veces en pocos minutos y a temperaturas
de 80 grados. El tiempo y la temperatura están relacionados, por ahí a más temperatura se puede hacer en menor tiempo todavía, pero nuestra idea es que se pueda implementar y que sea algo que se pueda llevar a Otra implementar escala. en las cooperativas, por ejemplo. Sí, sí, sí. No es muy complejo, es básicamente, o sea, si se lo imagino, yo, obviando las cuestiones de seguridad, es algo que se podría hacer en una olla, digamos, calentando un poco, se puede hacer. Bien. ¿Y ustedes qué es lo que les gustaría, digamos, cuál sería el uso que se le podría dar a ese material que surge de esa despolimerización? Que no lo dije bien, pero se entiende. Sí, lo dijiste. Se puede decir depolimerización o despolimerización, de las dos formas está aceptado. Perfecto. Así que está perfecto. Dependiendo de los agentes que nosotros usemos para llevar a cabo la despolimerización, se obtiene, son los ingredientes originales que se obtienen. O sea, según qué tijeritas usemos. Nosotros tratamos de que estas tijeritas coles renovables y derivados de la biomasa, o sea, que sean restos de otras industrias. Y lo que se obtienen son estas moléculas muy pequeñitas que se pueden usar para volver a hacer materiales. Sí. Que esperamos que los materiales que se vuelvan a hacer sean menos nocivos que los anteriores, o sea, que sean algo que se pueda degradar fácilmente o muchas veces biodegradar, que esto va a depender de la nueva polimerización que se haga. Claro. O también se obtienen moléculas muy chiquititas que incluso a veces son líquidas, que se pueden usar como solventes y también hasta si uno las purifica bien, porque yo les dije que lo vamos a hacer en una olla, imagínense que lo vamos a hacer en una olla limpia y que vamos a partir de productos, residuos que estén bien clasificados y uno puede hacer una buena purificación, se pueden obtener hasta moléculas que se pueden usar para hacer cremas, maquillajes, medicamentos. Es decir, que hay que... O sea, a partir de la basura. Exacto. Hay que, digamos, ponerle mucha idea y mucho trabajo para repensar, ¿no?, esta cuestión de los residuos y el plástico como tal. Vos dabas esa fecha de cuánto tiempo el plástico nos rodea, y cuando nos hiciste hacer el ejercicio de dar vuelta y mirar, hay un montón de plástico que nos rodea. Rodeados. Tenemos vasos, los auriculares que tienen cosas plásticas, partes Todo. de la computadora, ¿no? Y si uno empieza a mirar en su casa, bueno, hay un montón de cosas. Yo tengo la práctica de juntar y después llevarla a contenedores de reciclado, y me sorprendo cómo en poquitos días uno junta una bolsa de un montón de cosas, ¿no? Justamente ayer llevé una bolsa de un montón de cosas, entre cartón, plástico, latitas de cosas de conservas que vos consumís. Es decir, que hay un montón de cosas que uno va generando y es un volumen muy importante. Y es muy importante esto que haces vos de separarlo, porque ya cuando llega a la planta, ahí se puede hacer una subclasificación, digamos, y se puede tratar cada uno. Todos juntos no se los puede tratar en realidad. Claro. Eso es importante. Bueno, ¿cómo es la idea del programa? Porque es un programa que entiendo que tendría varias escalas, ¿no? Estás hablando de una escala más chica, que es también hablar con los recicladores y demás. ¿Y cuál es un poco la aspiración ustedes como equipo, ¿no? Porque hablabas de 2 equipos de investigación que vienen trabajando. Nuestra idea es sí poder implementarlo, poder hacerlo en escalas más grandes. Nos han llamado de Estados Unidos, nos han llamado de España preguntándonos por el método, o sea, como que parece que sí, realmente funcionaría. Lo que nos está complicando un poco es el tema de que acá en Argentina, por ejemplo, el policarbonato, que es el que nosotros estamos estudiando ahora, no hay mercado en realidad. Es como que el policarbonato no es un plástico que los recolectores urbanos identifiquen y, por ejemplo, vieron que el PET sí se identifica, se lo separa, se lo tritura, se lo vende, hay un mercado para el PET. Bien. En cambio, el policarbonato no. Yo dije, quiero hacer esto en una escala más grande en el laboratorio. Empezaste a juntar vos. Sí, y me costó mucho, o sea, me costó conseguirlo, me puse en contacto con recolectores urbanos y me decían, no lo junto. Hasta que uno me lo terminó regalando. Me dijo, te lo regalo porque no me sirve esto, me está ocupando lugar. Es como que no es algo que todavía tenga un precio. Bien. Este plástico que empezamos a estudiar nosotros. No hay un circuito todavía, que es lo que vos estás planteando. No hay un circuito y realmente sí es un plástico que sí existe. Sí es un problema, pero es como que si nos damos vuelta y no nos ponemos a mirarlo, no lo identificamos, me parece. Bien. Y bueno,
como vos decís, ustedes están trabajando como para ampliar esa escala y la idea es como poder replicar frente a esta facilidad o esta no tan elevada complejidad de armar estos espacios para que finalmente se pueda reciclar a esa escala. Sí, sí. Sí, creemos que la inversión que se necesita no es grande. Es muy alta. No es grande no, para nada. Es más, uno de los métodos que nosotros tenemos es patentamos un par de métodos y uno de los métodos es justamente para obtener solvente y es muy rápido, es muy rápido y en muy poco tiempo se pueden obtener solventes verdes, biodegradables que se pueden seguir utilizando. A partir de plástico, chicas, no nos olvidemos que es a partir de un plástico duro que obtenemos. Que estaba tirado en un rincón, que te regalaron. Que formaba parte de la basura. Me lo regalaron. Te lo regalaron, claro. Claro, hay que ponerle idea. Ustedes como equipo de investigación, ¿hay alguien que esté haciendo esta línea, que esté trabajando en esto en el país, en otro rincón? Ustedes, vos puntualmente has sido ganadora de una distinción de innovación franco-argentina, ¿no? En la categoría junior, que tiene que ver con esto, ¿no? Con plásticos biodegradables para el futuro. Sí, no conozco acá en Argentina, sí conozco, estuve estudiando también, hay métodos parecidos en España, pero lo que nosotros descubrimos, a lo que llegamos fue a un catalizador que es más efectivo más efectivo para lo que son tiempo, temperatura, que no es costoso, que es muy accesible y que es no contaminante. Esto es lo que... Y que, por ejemplo, hay otros métodos que están reportados, pero, por ejemplo, hacen las reacciones en microondas. Estas reacciones de depolimerización las hacen en microondas. Pero nosotros no queremos hacerlo en microondas porque queremos justamente que sea implementable. Si bien para la academia queda un artículo muy lindo, nosotros no queremos que sea así. A nivel, digamos, para producirlo a nivel más industrial, un microondas es algo chiquitito, requiere otra tecnología, carísimo. Otro espacio, carísimo y en pequeñas proporciones, ¿no? Que estamos cambiando un poco la idea que ustedes tienen de hacerlo a otro nivel. Y el costo energético también, de poner en funcionamiento un microondas para depolimerizar toneladas de plástico. Totalmente. Así que esta es la novedad. Si bien los métodos de polimerización de polimerización química, como los que estamos estudiando nosotros, justo dimos con un catalizador que lo hace rápido, bien, sin generar subproductos en muchos casos, en poco tiempo, que es muy accesible, que no es caro. Hay muchos catalizadores que llevan mucho tiempo de preparación, o que, por ejemplo, no necesitan sobrepresión. Nuestro método no necesita sobrepresión, se podría hacer en una olla, como les dije hoy. Claro. Olvídense, tapándola. Sí, con algunas condiciones. Con algunas condiciones, por supuesto. No lo hagan en sus casas, que se pueda. No lo hagan en sus casas. Elan, pero con poca plata se puede hacer. Claro, con poca plata y en condiciones más o menos fáciles, sencillas, lo que vos estás planteando. Cierro preguntándote cómo es la relación con los municipios o con los pequeños espacios como para pensar esto en territorio. Claro, perdón, pero también eso en relación a la aplicación, si son los estados o si también hay un privado o las propias industrias que están interesadas. Completo, Ani, perdón si te interrumpí, pero sí, pensaba en eso, en la aplicación y en cómo son esas conversaciones con los distintos posibles actores que puedan involucrarse y que puedan usar. Esa es una parte que nos cuesta bastante a nosotros porque somos químicos, no es nuestra área. Sí, hemos ido a recorrer cooperativas. El tema también está en esto de que yo acá en Santa Fe Ciudad, es como que estuve tratando de seguirle la trazabilidad al policarbonato y me han dicho no, se reusa o se entierra, por ejemplo. Entonces, para el policarbonato particularmente, que es el que nosotros ya tenemos bien afilado, digamos, que ya sabemos las temperaturas, los tiempos, el catalizador y todo, es como que realmente no tenemos grandes volúmenes de la materia prima, que es el policarbonato postconsumo, o sea, esa basura de policarbonato, no hay todavía un volumen, no se lo está juntando, no es que no exista, ¿no? No se lo está juntando para que algún inversor diga, quiero poner una
económicamente funcionaría esto. El tema es que no está el volumen ese de la materia prima. Esto claro. no está porque no se lo identifica, porque no se lo separa, porque nosotros por ahí no hacemos el trabajito en casa. Pero si estaría realmente clasificado y separado, es una mina de oro. Totalmente. No la están viendo, Totalmente. No la están viendo. No la están Bueno, viendo. están ustedes, digamos, más allá que sean químicos, hay que hacer un poquito de comunicación, de difusión, justamente Sí. para lograr Gracias a ustedes, chicas. esto que estamos haciendo, ¿no? Concientizar, Sí, entender sí. un poquito que, bueno, lo que decía yo antes, todos generamos basura, todos generamos este tipo de desperdicios, bueno, pensar en alguna cuestión un poco más elaborada en el tema del reciclaje, que me parece súper importante. Bueno, nosotros desde acá agradecidas por el contacto y tu tiempo, sé que has estado muy requerida en estos días, justamente me comentaba desde prensa del CONICET, así que agradecerte estos minutos con la radio, muy amable. Ay, gracias a ustedes, chicas. Muchísimas gracias. Un placer.